Viernes 8 de enero del 2021. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayude a descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, al mundo no lo vence sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La venida de Cristo quedó señalada con agua y con sangre, no solo con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio de ello, porque el Espíritu es la verdad. Tres vienen a ser los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio en favor de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene ya este testimonio en la conciencia. El que no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no cree en el testimonio dado por Dios en favor de su Hijo. El testimonio se refiere a esto, que Dios nos ha dado vida eterna y nos la ha dado en su Hijo. El que acepta al Hijo tiene la vida. El que no acepta al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que confiesan el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de sus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Estando Jesús en una población, apareció un leproso que al verlo se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, me puedes dejar limpio. Jesús extendió la mano, lo tocó diciéndole: sí, quiero que quedes limpio. Y enseguida se le quitó la lepra. Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie, sino que fuera a presentarse ante el sacerdote y ofreciera por esa purificación lo que ordenó Moisés, de manera que constara ante los sacerdotes. Pero se hablaba de él cada vez más, y mucha gente acudía a escucharlo y a que los curara de sus enfermedades. Y él procuraba retirarse a los lugares despoblados para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que hoy escuchamos nos recuerda que al mundo lo vence el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree en Jesús. Se vence el mal, se vencen las contrariedades, se vencen los problemas, creyendo en Jesús, porque Él nos dará su fuerza. Por eso habla la primera lectura de unos testigos. Dice: el Espíritu es el que da testimonio, y el agua y la sangre. Y entonces uno puede constatar que en la muerte de Jesús sale sangre y agua, y Jesús exhala su Espíritu. Y ese testimonio del amor de Dios, de la muerte de Cristo, pero también en estos días de la Navidad, ese testimonio del Dios encarnado, creer en Él será el que haga que nosotros salgamos vencedores. Estamos comenzando apenas un nuevo año y tenemos metas, sueños, propósitos, como ya lo he dicho, pero sabremos que vendrán las dificultades, y con esto no es para desanimarnos, sino al contrario, para volver la mirada confiada al Señor y para, creyendo en Él, poder vencer.
volviendo la mirada a Él, orando, poder vencer. Dice el Evangelio hoy al final que se retiraba a lugares despoblados para orar. La relación con Dios será la que mantenga viva en nosotros la llama de la fe, la que mantenga la vida espiritual en nuestro corazón. El texto del Evangelio nos ha dicho que un leproso fue donde Jesús pidiendo que lo dejara limpio. Jesús lo dejó limpio, lo curó. Y entonces cuando uno se encuentra con estos pasajes, pues uno ve que la manifestación de Dios, que Dios se nos sigue manifestando. Estamos en los días entre la Epifanía y el bautismo del Señor. El bautismo del Señor es el comienzo de su vida pública, de todos sus milagros, pero la Epifanía es la manifestación de Dios. Entonces Dios que se nos va manifestando y que se manifiesta en obras, que se manifiesta en salud, que se manifiesta en salvación. Pidámosle al Señor en este día que su palabra nos fortalezca, nos anime, nos revitalice, nos ayude para que logremos encontrar y descubrir a Dios a cada paso que damos, para ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.